un murciélago que estaba crucificado así, él lo dice, con el cuerpo abierto, expuesto, tenía un pequeño en la cabeza, ese cadáver de murciélago tenía un pequeño alambre de púas, como si fuera la corona de espinas de Jesús. El presidente Andrés Manuel, él decidió nunca sentarse en la silla presidencial, porque decidió a través de unos brujos que esa silla estaba maldita, y entonces él jamás se sentó. Los presidentes de toda América Latina creen en la capacidad que tienen personas de predecir el futuro o de modificar la realidad mediante rituales, hechizos. En Colombia actualmente el presidente que está ahorita recurre a esas prácticas. Pues te cuento algo que no había contado. La taquería, el dueño de lo que sea, echa fragmentos de a la olla para así endulzar o seducir o volver adicto a los comensales. ¿Alguna vez corriste peligro en alguna investigación? Sí, alguna vez. Fue aquí en México. Hola queridos amigos, bienvenidos a otro episodio de Invitado a lo Desconocido. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial que seguramente, bueno, no seguramente, ya ha rompido en otros espacios y seguramente ustedes lo conocen y lo topan perfectamente. No es necesario hacer una vasta introducción acerca de él porque pues no solamente es un doctor, estudia antropología, viene a visitarnos desde Colombia. Yo creo que es un cronista y un narrador acerca de la historia de su propio país, pero no solo de su propio país, sino de esas culturas arraigadas que son muy comunes en nuestros lugares latinoamericanos, pero poco se entiende y se escucha acerca de lo que es originario en estas tierras. Tenemos que darle la bienvenida a Esteban Cruz, que pues muy amablemente y afablemente está el día de hoy invitado con nosotros, pero no sin antes recordarles que somos una comunidad que vamos creciendo y que la idea es que estos podcasts tengan un perfil periodístico y tener a un doctor en antropología y un gran escritor que tiene unos libros publicados que pueden encontrar en la librería más cercana. Yo tengo unos favoritos con unas pastas increíbles. Mi favorito es Brujería en Colombia. Y bueno, también Los Monstruos en Colombia, que también habla acerca de asesinos seriales y tiene una introducción al vampirismo también profundo. O sea, yo soy gótico y ustedes lo saben, entonces ahí hay un romanticismo profundo. Pero bueno, estamos con Esteban Cruz y le voy a pasar el micrófono a mi colega, a mi compañero, a mi comparsa, a Armando. ¿Cómo estás, Armando? Amigo, muchas gracias. Oye, qué bonita presentación te aventaste. Sí, ¿tú crees? Que hasta inspirado, ya me inspiraste más. Esa es la idea. Pero amigos, ya escucharon aquí el buen del jueves todos los 10 de la mañana, capítulos nuevos, vienen los en vivos, entre 5 y 7 y media vamos a estar ahí, va a haber lecturas de tarot, invitados, ustedes van a poder llamar al estudio. Y bueno, ahora sí, amigo, bienvenido, aquí está tu espacio. A ustedes muchas gracias, de verdad, qué cariño, gracias por la presentación, Armando, de verdad, a ustedes muchas gracias por ser un invitado a lo desconocido esta vez, de verdad, me siento feliz, mejor dicho, esto es un momento de mi vida que nunca olvidaré y es de verdad. Pues muy bienvenido, parce, muy bienvenido aquí a las tierras de la comida picante. Sí, de lo picoso, de los tacos, de todo. ¿Te gusta la comida en México? Sí, claro, las micheladas. Me encanta. Sí, muy bueno, sí. Yo sé que ha sido una trayectoria larga contigo y que has estado no solamente como un narrador, como lo decía al principio, periodístico, que creo que la narrativa que tú manejas en tu trabajo, a mí me gusta per se porque tienes esta capacidad no solo de haber fundado el podcast, que ahorita tocamos ese tema, sino también de haberlo plasmado en literatura práctica, ¿no? Estos libros de los que igual yo mencionaba, me gusta mucho la última edición que hiciste, que es de pasta dura y está como súper bonita. Pero fíjate que
Yo tengo muchos amigos alrededor del mundo y muchas brujas, porque yo soy un practicante de brujería tradicional mexicana, muchas brujas alrededor del mundo, y la narrativa que tú tienes acerca de Colombia, que poco se ha entendido acerca de cómo se fue perdiendo estos ritos, estas prácticas, y tú los retomas de una manera muy asertiva. Pero antes que nada, quisiera preguntarte, en realidad, ¿cómo empezaste a tener este feeling acerca de... Bueno, obvio, sé que un antropólogo siempre tiene la ventaja de estar en un lugar afuera y desde afuera poder analizar la tribu. O siempre tiene esa visión. Esa visión. Y siempre tener este pretexto de decir, o sea, soy creyente o no creyente, soy practicante o no practicante, pero, sin embargo, soy un observador. Soy un observador de la historia, ¿no? Pero entonces, ¿eres creyente, no eres creyente, eres practicante? ¿Cómo ingresaste a este mundo de la sombra, de lo disidente, de lo subversivo en Colombia? Sobre todo en Colombia. Sí, realmente lo que siempre me pareció interesante del mundo de la brujería, del oscuro, de las energías ocultas, de las fuerzas ocultas, si digamos así, era que de alguna manera siempre se ha practicado en toda América Latina, pero que siempre se esconde. O sea, siempre vas a encontrar presidentes, actrices, actores, gente millonaria, pero también la gente de la calle. Siempre vas a encontrar que el policía, que el obrero, y a todos los conecta en América Latina la creencia de la magia. Uh-huh. Los presidentes de toda América Latina creen en la capacidad que tienen personas de predecir el futuro o de modificar la realidad mediante rituales, hechizos. Y eso me parecía increíble y me sigue pareciendo increíble porque todos lo tenemos, pero se esconde. Es como si fuera una vergüenza. Sí, claro. Entonces, claro, sí. Incluso sacerdotes hablan de brujería, pero en el mundo formal, como en el que estamos acá, digamos, en el mundo de las formalidades, en el mundo de expresarse en sociedad, nadie habla de brujería. O sea, por ahí son como historias, pero casi todo el mundo la practica. O sea, es como un tabú, ¿no? Es como un tabú. Entonces, en América Latina, por ejemplo, es muy fuerte, como en Estados Unidos, pero aquí se hace más fuerte esta idea que ha surgido nueva, de las declaraciones o de imaginar o pensar lo que uno quiere que se va a construir. La gente dice, declaro que voy a tener un automóvil. Claro. ¿Sí? Nunca han escuchado eso. O sea, piensa la gente que si se concentra como en el secreto, este libro que fue muy popular, incluso hay gente que tiene una foto de un automóvil y dice, lo voy a tener porque yo lo declaro. Eso es magia. Okay, eso está en el campo de la magia blanca, de las posibilidades de que el universo lo pueda transformar y pueda cambiar la realidad también a partir de lo que yo quiero, a lo que yo deseo. La magia negra es lo mismo, pero es para atacar, para destruir. Y en todos nuestros países pasa igual, pero se esconde. Uno no se reúne con la mamá a decir, mamá, ¿cuántos les diste un entierro? O endulzaste a mi padre, o cómo hiciste, o no, nadie. Pero la gente sí habla de brujería como algo que hace parte de la vida cotidiana. En las historias de los barrios, en las historias de los pueblos, siempre está ahí. Entonces yo lo que hice fue tratar de investigar y sacar a la luz eso que ya tenemos todos, porque ya lo tenemos todos. Tú dices que eres practicante. Soy practicante. Sí, soy practicante. Y seguramente el más escéptico ha escuchado en su casa que han hecho brujería, que encontraron algún muñeco, que alguien hizo un ritual, y eso es muy de acá. Tú vas a otros países, piensa por ejemplo en algunos europeos eso, y hablas de eso y ellos quedan como, ¿qué estás hablando? Claro. Sí, no está esa cultura. No está esa cultura. Todos nosotros sí la tenemos. Todos. Oye, hace ratito hablabas que presidentes en Latinoamérica recurren a este tipo de prácticas. ¿En Colombia actualmente el presidente que está ahorita recurre a esas prácticas? ¿O te ha tocado investigar algún presidente en tu país? Pues te cuento algo que no había contado. Yo viví mucho tiempo en el centro de la ciudad de Bogotá, en una zona que se llama el Centro Internacional. Y alguna vez en el edificio en el que vivía viven muchos senadores y políticos. Ya. Y me encontraba, yo veía, mira, este es un senador en el ascensor. O en la puerta yo decía, mira, aquí llegó con sus escoltas, este que es ministro. Y hacían reuniones en algunas de esas zonas. Y un día vi una señora que se me queda siempre mirando, que venía acompañando a esos senadores. Y se me acercó y me dijo, mira, de todo lo que tú hablas es verdad, porque yo soy la asesora espiritual, pues nadie va a decir que la bruja, la asesora espiritual de muchos de los del gobierno actual. Y pues no sé, no puedo decir que el presidente actual lo tenga, pero
sí sé que otros presidentes anteriores han tenido su asesor o su brujo porque ellos me lo contaron. Ok. Wow. Y en el libro negro de la brujería en Colombia cuento la historia del presidente Ernesto Samper, un saludo para él si nos ve, que él está allí y él en su oficina me contó una historia increíble, que cuando él era presidente, digamos, este es el despacho, el escritorio, la oficina del presidente, él dice que un día se quedó mirando hacia una esquina donde él tenía una imagen religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, que es esta imagen de Cristo con el corazón en llamas, espinado, haciendo así. Muy rojo. Sí, muy famoso, pero también un poco muy fuerte, ¿no? Porque es así como el corazón salido, como si a uno le abrieran aquí el corazón. Y estaba Jesús así, y un día vio, ese cuadro se lo había regalado la mamá, esa imagen, y él la mandó a poner ahí. Y un día vio que estaba así como salida. Entonces él dijo, ese cuadro está mal. Tráiganme un soldado, pues los de la guardia, que me lo arreglen. Entonces llegó el soldado y lo intentaba correr y no podía. O sea, lo movía así, ¡pum!, volvía a saltar. O lo ponía así y decía, no, señor presidente, es que esto no se puede ajustar, está mal, hay algo mal. Entonces él se pone muy furioso, no muy furioso, pero muy contrariado. Dice, pero ¿cómo no pueden arreglar un cuadro? O sea, si esto es la presidencia, ¿cómo no arreglar? Entonces llaman a alguien más, otro soldado, y entre los dos soldados lo bajan. Y cuando le dan la vuelta, lentamente, lo que encuentran en la parte posterior es un murciélago que estaba así, él lo dice, con el cuerpo expuesto. Tenía un pequeño en la cabeza, ese cadáver de murciélago, tenía un pequeño alambre de púas, como si fuera la corona de espinas de Jesús. Ok, ya te entendí. Y estaba así, y tenía incluso la herida en el costado y las salidas secas. Y los piecitos del murciélago iban así como si fuera Jesucristo. Y él dijo, bueno, si en la misma presidencia de la República encuentro detrás de un cuadro religioso que me regaló mi madre un murciélago disecado con las salidas, pues ¿qué más no habrá? Entonces mandan a llamar una asesora espiritual, que sería más o menos una bruja, en este caso era una vidente. Y ella llega, la traen en avión, no, espero que no haya sido con los impuestos, entonces la traen en avión al Palacio Nariño, que es el palacio del presidente de Colombia, y ella dice que tan pronto entra, dicen los que estaban ahí, porque va con militares de la guardia, que ella pone un pie en el palacio y enseguida hace así, como la niña del aro, y empieza a sentir así, y empieza como a torcerse, y empieza a decir, aquí hay una maldición muy fuerte. Y dice que en su cabeza ve las líneas de un reloj, así como un reloj que tiene lineecitas. Ella dice que lo dibuja. Dice, la maldición está en un reloj. Entonces el presidente dice, busquen el reloj. Claro. Toman un reloj que es carísimo, un reloj de estos antiquísimos ingleses que estaban ahí adornando el palacio y dicen, debe ser el último, y los soldados lo empiezan a desarmar. Lo desarman todo y me dicen que después no lo pudieron armar y que se quedó guardado en una caja, qué triste, pero dicen que lo desarmaron, miraron y no había nada. Entonces él dijo, está evidente, no sabe nada, esto es mentira. Él dejó de ser presidente, pasaron los años y se fue a vivir a Madrid, España, y Ernesto Samper le gustaba mucho jugar tenis. Entonces dice que estaba jugando un día tenis y entonces le empezaba a doler el brazo y ya no podía jugar más porque no podía mover el brazo. Que llegaba a la casa y digamos iba a tomar así agua, así, iba a tomar así, y cuando iba a hacer así, le dolía el brazo. Que se acostaba a dormir y él decía, no, ya me dio un infarto, tengo que ir al médico. Y el médico le decía, no señor, usted no tiene nada. Que estaba durmiendo y sentía como un dolor en el brazo. Entonces él llega y dice, ¿qué será lo que me pasa? Tengo un dolor, no lo descubre. Y tiene un reloj de pulso aquí y se dañó, se paró, se acabó la pila y no funcionaba. Entonces lo envió en Madrid a una relojería, el relojero lo abrió y de repente él que estaba en la casa recibió una llamada. Y seguía ahí, ese tiempo habían teléfonos fijos y el presidente de Samper contesta y dice, bueno, ¿qué pasó con el relojero? El relojero le dice, venga urgente, aquí hay algo muy raro, venga por favor urgente, y le colgó. Y él dijo, ¿cómo? Yo soy el presidente, que voy a ir allá. Otra vez le timbran, que venga, que es urgente. Al mismo tiempo, en la casa donde él vivía en Madrid pasaban cosas raras, él me cuenta, que se rompía un vidrio solo.
que cuando él estaba en la mesa, como esta que estamos, y ponía la mano, el mantel se manchaba o pasaban cosas raras. Él va a la relojería, una relojería en español, y llega allá y el relojero le dice: esto que estoy viendo no lo había visto nunca en la vida. Y dice: ¿pero qué es? De pronto se dañó por dentro el mecanismo, o de pronto el reloj vale más. Es un reloj que le habían regalado a él, reloj suizo. De estos relojes que ahora a cualquiera lo desviven por quitarle esos relojes que son carísimos. Un reloj de estos que vale como un avión. O sea, esos relojes sí, carísimo. Son carísimos, ¿no? No vamos a decir la marca, pero era un reloj muy caro. Y lo destapa y le dice: señor, es que vea, yo soy uno de los mejores relojeros de Madrid, de Europa. Yo reparo los relojes. No debería funcionar mal porque es automático, esta vaina es casi eterna, por eso son tan caros, porque no están pila ni nada, son automáticos muchos. Y dice: cuando lo destapé, mire lo que vi. Y dice el presidente Samper que el relojero le destapa el reloj y adentro hay como una especie de coágulo, como una baba, como una especie de fragmento de carne mantecosa, que huele muy mal, que cuando lo destapan todo huele a mortecino, huele a como si hubiera y que ahí había como un pedacito de diente partido, y que además había una placa sobre eso que tenía 3 frases en latín. Y el tipo le dice: esto no es un reloj, o sea, en un reloj no pasa esto. Alguien lo abrió y le dejó eso, que él creía que era líquido vital, líquido hemático, podrido. Y entonces toma el presidente esas palabras, las anota y se las envía a un profesor amigo de él de una universidad de España y le dice: mira, lo que había ahí era una maldición, es una maldición antigua. Esto lo cuenta él y lo ha contado muchas veces. Él decide: yo no quiero más ese reloj. Le deja doler el brazo y dice que a los pocos días, y por ahí está la noticia, hay un incendio muy grande en la casa donde quedaba el local de esa relojería y se quema todo. Eso dice él. Y que desde entonces ya no le dolía mucho el brazo, después se curó completamente, y que estando ahí la esposa de él, Jackie, a la que conocemos también, le dijo: si ves, hace varios años en el palacio te dijeron que la maldición estaba en un reloj. No estaba en ningún reloj del palacio, siempre estuvo contigo. Y esa historia la cuenta un presidente. Alguien le metió una maldición, una brujería aquí. También encontró muchas otras cosas, como que debajo de su escritorio había un chicle de los que uno masca, pegado con un micrófono como estos, pero chiquitico, esos micrófonos de solapa. Lavalier. Sí, pegadito aquí, sin ninguna conexión. Y él decía que era una brujería para que todos sus secretos se filtraran. Hay muchos casos así, ¿no? Y hay muchos políticos que tienen esas historias de brujería. Oye, fíjate, querido, yo te quería preguntar esto. O sea, digamos, por ejemplo, en nuestra tradición mexicana, o sea, que también esto es muy común entre nosotros. O sea, no sé si tú sabes, pero el presidente pasado, el presidente Andrés Manuel, él, antes de implementar las cosas de la toma del bastón de mando y las 68 lenguas maternas en nuestro país, que nosotros tenemos la tercera raza de raíz que es afrodescendiente, y tenemos una parte indígena y una parte europea, una parte china y ¿no? Es la construcción de México, pues. Pero él decidió nunca sentarse en la silla presidencial, porque decidió a través de unos brujos que esa silla estaba maldita, y entonces él jamás se sentó. Y pues, mira, entre cosas y así, la silla maldita como de la muñeca Anabel está ahí expuesta, pero nadie se sienta, ¿no? Se supone que la maldijeron desde la época de Plutarco Elías Calles. A lo que voy con esta pregunta es que, por ejemplo, nosotros tenemos una parte indígena, una parte afrodescendiente, una parte, pues a lo mejor un poco indoeuropea, que nos da ahí como una mezcolanza rara, y a eso nosotros, a ese conjunto, le llamamos como la práctica de la hechicería en México, ¿no? Se ha vuelto más profunda porque ahora toda la modernidad está mezclada. Mi pregunta es la siguiente para ti, no solo como antropólogo, como que me balonteaste un poco, que te pregunté si eras practicante o eres practicante, por favor recuerda eso, ahorita te voy a decir por qué. Pero el punto así es que, por ejemplo, nosotros no sabemos tanto acerca de las tradiciones originarias de Colombia. O sea, ¿tú crees que estas mezclas, o sea, por ejemplo, me narras esta cosa de la maldición y para mí es muy clara? Por ejemplo, es una mezcla entre espiritismo y una especie de tradición completamente chamánica, ¿no? Y lo del reloj es completamente otra cosa, ya es una cosa mucho más especializada. Sin embargo, no sabemos cómo, tú que eres un cronista,
¿Cómo ha avanzado este tipo de magia y de hechicería en Colombia? O sea, ¿es una mezcla? ¿Hay espiritismo? ¿Existen todavía dioses antiguos dentro de Colombia? ¿O viene desde más la parte europea? O sea, ¿cómo ocurrió esto? Yo lo que creo es, todos nuestros países de América Latina, todos somos sincréticos, desde México hacia abajo. Incluso los mismos Estados Unidos son muy sincréticos en muchas zonas, más en el sur o en otros lugares. Pero todos nuestros países son completamente sincréticos y en cada uno pues toman los elementos de las antiguas naciones que ven allí. Entonces en Perú tenemos muy fuerte, por ejemplo, el pasado andino, de lo que fue el imperio del Tahuantinsuyo, el imperio inca, y ahí tienen también otros tipos de brujería muy fuertes. Aquí pues tenemos un montón de culturas, muchísimas, y cada uno tenía su magia, y su magia oscura y sus deidades. En Colombia también teníamos muchos. Entonces en todos nuestros países, Argentina también, en Bolivia, siempre hay un tipo de brujería que parece similar, que es la que viene de Europa, que es en la que encontramos las maldiciones, los entierros, los filtros de amor, ¿no? Porque de alguna manera, sí, los grimorios que vienen de Europa, que se mezclan con las ideas de las deidades antiguas que pueden hacer mal también. Entonces, yo creo que en todas las encontramos y en todas encontramos continuidades parecidas. En todos los países tenemos entierros. Esto de ir al panteón, usar la tierra, enterrar ahí fotos con alfileres, eso lo tenemos en todos nuestros países, que yo creo que es algo muy europeo, pero en cada uno también tenemos otros tratamientos, digamos, con el cuerpo. Entonces, por ejemplo, en Perú, para dar un ejemplo, les quitan los cadáveres y la gente tiene la casa para que los proteja, el espíritu. En Bolivia hay una casa que es la casa de las almas, la casa de las ñañitas. Tú entras a esa casa, es una habitación como la que estamos, imagínense ustedes su habitación de su casa. Y entonces yo fui y lo primero que vi era que había como unos balones, yo decía, hay unas esferas, todas las paredes están llenas de esferas. Cuando empieza a adaptarse mis ojos a la oscuridad, porque era un lugar en ese momento oscuro, me doy cuenta que no son esferas, no son balones, veo que tienen como cuencos y brillan unos dientes. Son humanas. Es una habitación llena de humanas que tienen nombre. Y hay una que se llama Brian, otra se llama Jason, otra se llama O sea, cada quien tiene su nombre. Claro, cada tiene su nombre y cada además tiene su profesión. Hay de médicos, hay de abogados. Entonces tú vas, si tú estás enfermo y vas donde la que era de un médico y le dices, ayúdame. Y le rezo. Si tú eres un delincuente, vas donde uno que era criminal y le pides que te ayude. Cada ñañita, de alguna manera, tiene el poder de lo que fue en vida y es el poder de la. Pero esto es ancestral, porque si vas a los mercados de brujos de Bolivia y los mercados de brujos como aquí, que está el de Sonora, allá hay mercados por todas partes. Hay un barrio entero en La Paz que es el barrio de las brujas. En Bogotá también hay un mercado de brujería. En todos hay mercados de brujería. Pero en estos, en de Bolivia y Perú, te venden los. Tú puedes decir, quiero un de médico. Y hay ciudades y pueblos donde prácticamente todo el mundo tiene su como esto, pero de verdad. Así como esta, pero de verdad humano, porque dicen que los protege. Perdón, ¿y cuánto cuesta un...? Depende, es América Latina, entonces tienes que negociar. Si vas por a un pueblo bien perdido, te saldrá más barato. Pero si vas a la ciudad y quieres un específico, como un de gringo, pues valdrá más. ¿Y más en dólares? ¿Cómo más o menos? ¿Cómo cuánto podría ser? Depende de tu negociación. Hay unos que son muy, muy costosos. Es más, si son más antiguos, de las antiguas momias, que eso sería una destrucción del patrimonio, de las antiguas momias, pues te costará más, ¿no? Entonces, claro, las ñañitas dan mucho poder. Incluso las sacan después de una fiesta y pasean por todas partes. Pero esto es Bolivia y parte de Perú. Es más, en Perú hay un podcast muy, muy reconocido que se llama Confesiones Podcast, que se los recomiendo a todos, de Talavera. Tala es un amigo nuestro. Y él nos presentó allí una señora que tiene una funeraria. Entonces decía, ¿qué cosas pasan raras en tu funeraria? Me dice, no es tan raro, pero es que los brujos entran a robarse los de los muertos. Entonces después de la velación dicen, ay, mira, esta era una modelo. Hay alguien que quiere conjurarla para la belleza. Entonces, cuidado que le van a quitar la roban. Y llegan así y se lo lleva.
Hay muchas historias con cuerpos muy oscuras, aquí también y también en Colombia. Entonces, sí, la brujería está en todas partes. Pero para responder tu pregunta, yo creo que toda América Latina la tiene y hay variaciones de acuerdo a la raíz indígena y a dónde venían la mayoría de los africanos. Entonces, tienes desde la macumba, la región yoruba, tienes la santería, el palo mayombe, que es muy conocido en esta parte. Sí, Aquí se practica mucho. En México está muy conocido por toda esta migración de Cuba y también las personas que habían, pero si vas para abajo hay otros tipos de magia y algunas son muy retorcidas, oscuras. ¿Cuál es la que más retorcida te ha tocado estudiar? Mira, hay un tipo de brujería que a mí me parece muy asquerosa, que es también el uso del cuerpo humano, sobre todo de la. Entonces, se utiliza la humana para hacer velas. Pero ¿cómo consigues humana? En Perú hay unas criaturas sobrenaturales que se llaman los pistacos o los pistacos. Son unos seres que dicen que son brujos o seres humanos que aparecen en los caminos de los Andes, de las montañas. La gente dice, ay, voy a ir de una montaña a otra. Ay, voy a llevar la comida a mi abuelo. Ay, voy a ir a ver mis llamas. Ay, voy a ver mis alpacas. Y se van caminando. Y en los caminos, sobre todo en las curvas, aparece un tipo con una especie de manto, ruana, capa, lo que ustedes quieran, aquí, y que se acerca lentamente a la gente con un sombrero y tiene un arma cortopunzante muy larga. Y tan pronto los ve, les hiere con la laminazo y dicen que se lleva los para colgarlos de tipo depredador. ¿Se acuerdan que los depredadores cuelgan de? Yo creo que pudo haber salido ahí. Los cuelgan, les ponen una vela de abajo para que caiga toda la. Y con esa grasa, en teoría, ellos hacen cosméticos. Wow. Y entonces hay un montón de ¿cómo se llama esto? De conspiraciones que dicen, es que se roban la humana para los cosméticos más caros del mundo. Allí los de Suiza, los de Francia, los más caros del mundo, las actrices, usan cosméticos de humana, eso dicen mucho. Incluso la policía de Perú hace unos años capturó a un grupo de personas que tenían supuestamente una botella de humana, pueden ver las noticias. Después se dijo que era un montaje, digamos. Lo cierto es que eso es lo que me parece muy fuerte, porque el uso de la humana también se ve en Colombia, no solo en Perú. Entonces yo durante mucho tiempo estuve investigando a los embalsamadores. Ese tema le encanta a la gente, los que trabajan los cuerpos, los que dicen, ay, voy a dejarlo bonito, maquillado. Y los embalsamadores dicen, ay, dejémoslos lindos, y dicen que les hablan a los cuerpos para que se dejen tratar. Entonces si los tratan mal, el cuerpo queda así, no lo pueden arreglar. Pues déjese arreglar bonito para su familia. Y ellos supuestamente se dejan manipular. Muchos de esos embalsamadores me dicen, es que a cada rato llegan personas ahí a la funeraria. Dicen, quiero hablar con el tanatopraxólogo, así se llama. Quiero hablar con el tanatólogo en otros lugares. Quiero hablar con el limpiador, como le decían antes. Y ellos salen y dicen, ¿qué es lo que quiere? Dicen, no, te doy $200 y dame un poquito de humana. Sácale la al muerto. $200. Más. Pero tienen que ser que no los hayan desvivido. Tienen que ser que no salgan enfermos. Que, ay, me llegó un del hospital. O sea, que tenga que se haya ido bien, o sea, tranquilo. Y que o que sean delincuentes, pero que hayan de natural, que no tengan los dientes partidos. Que no sean ni tan viejos ni tan jóvenes. Son cosas específicas. Y dicen que con esa hacen dos cosas. Una, hacen velas. Y con eso velan al que quieras hacerle daño. Entonces pone una foto y te pone una vela de cebo que huele inmundo. Antes habían velas de cebo y nuestras iglesias y históricamente todo olía terrible. Olía porque es grasa. Y imagínate una vela de grasa. Sí. De grasa de, no sé, de alguien que se ha llamado Jairo. Deme una vela de Valentina, deme una vela así. Y se las ponen frente a esas y hacen otros rituales que no voy a contar porque después dicen, les está enseñando. Entonces hacen eso, pero lo más asqueroso es el uso de los también para hacer que las personas cambien su voluntad. ¿Y a qué me refiero? Existen muchas historias de casos en los que el dueño del restaurante, la taquería, el dueño de lo que sea, echa fragmentos a la olla para así endulzar o seducir o volver adicto a los comensales. ¿A qué voy?
tú tienes un restaurante y tienes una olla gigante, digamos, de pozole, y le echas un dedito de un difunto, porque se dice que eso va a hacer que la gente vuelva. Entonces hay muchas historias que se cuentan de, digamos, un restaurante que nadie iba, que hay una esquina, y de repente la gente empieza a ir porque dice, uy, es que es muy rico. Y se vuelven adictos. O dice, la comida es fea, pero me encanta. O dice, Dios mío, ¿por qué estoy comiendo aquí? Esta arepa sabe rara. Justo, Sí, ¿no? esta arepa tiene un sabor raro. Pero, este claro. taco sabe raro. Pero ¿sabes qué? O sea, analizando lo que estás contando, amigo, creo que sí puede ser cierto. O sea, hay cosas bien turbias. O sea, yo siempre he dicho, o sea, todos en algún momento hemos comido algo raro. Todos. Nunca sabemos lo que hemos comido. Nunca sabemos lo que hemos comido. Es que, a ver, esta pregunta es para los dos, que está muy interesante. ¿Cuántas personas ustedes conocen que practican algún tipo de magia y que creerías que no practican? ¿No? Porque a lo mejor, no sé, es que el diputado o el director de esta empresa, o sea, ¿cuánta gente no conocen así que no creerían que practican brujería? Esta parte que se arraigó en Latinoamérica, o sea, inclusive la propia Inquisición, en todas las tradiciones, no logró derrotar nuestras prácticas originarias, ¿no? Bien decía nuestro compañero, en esta práctica está mezclada, pero en México también existen estas mismas historias. Este tipo de necromancia, que es liminal, que no tiene que ver ni con la vida, ni con la muerte, ni con la vejez, ni con la niñez, que también tiene como etapas la hechicería, tiene un propósito de preservar per se la belleza, la juventud, el poder y tal. Pero hay dos líneas, o sea, una que está invisibilizada y entonces es arraigada durante muchos años peyorativamente diciendo, pues ahí está, o sea, está ahí, pero es la bruja, o sea, es esta viejita y rara o loca, sí, o asesora. Y luego están esos otros practicantes, que eso le quiero preguntar también a él, que tienen sus propias sociedades secretas y que ni te imaginarías que el mismo párroco, justo. Sí, justo. ¿No? Estás dándole de la comunión a alguien y de pronto está casando a algo que se va, ¿no? Entonces, pues sí, así ha sido durante todo este tiempo. Entonces, hay dos líneas interesantes. Esta línea muy expuesta, per se porque es rural, porque es folclórica, porque está exotificada. Y la otra parte, pues esta que es mucha más peligrosa, que sí pertenece inclusive a una élite complejamente de cúpulas de poder, ¿no? Pero no sé tú cómo ves, maestro. No, sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Digamos que por eso decía que lo interesante es que hay una brujería que todo el mundo conoce, pero nadie reconoce. Entonces, entre el poder, de alguna manera, entre los grupos de poder también es evidente que se debe practicar. Lo que sucede es lo siguiente, y es que los grupos de poder siempre, o la gente adinerada, o la gente con fuerza política, digamos, pues buscará mantener esos estatus que tienen, y buscarán tener más. Y no sería raro que existieran estos cultos, estas, digamos, logias, si queremos decirlo, o estas de gente en el poder que están haciendo rituales y que creen en la magia. Ah, por eso hacen cosas muy extremas, para no perder lo que ya tienen. O para tener más. O para evitar que los descubran. Okay. Yo pienso que en todos nuestros países se maneja no solo el poder económico, el poder político y el poder también de la violencia, sino también las élites buscan también el poder de la magia, porque en nuestras sociedades nosotros creemos en la magia, y si tú tienes dinero, tienes poder por tener dinero. Si tú tienes un amigo senador o tú eres senador, tienes poder político, pero te falta el poder de la magia, ese poder invisible. Y por eso no se me hace raro que haya todo este tipo de manifestaciones. Mira, hace poco yo entrevisté a un chico en Bogotá. Él lo encuentra en mi podcast. Él dice que trabajó en un hotel. Recuérdanos el nombre de tu podcast, por favor. Se llama Historias Paranormales. Eso. Entonces ustedes en Historias Paranormales busquen Soy Hotelero. Soy alguien que trabaja en un hotel. Él trabaja en un hotel del gobierno. Ya está un poco abandonado. Hotel Augusta creo que se llamaba. Ya está abandonado. O sea, tú entras al edificio, está en ruinas. Incluso hacen exploraciones a ver si aparece un fantasma. Okay. La niña. Lo mismo de siempre. La niña que sale ahí. el viejito. Siempre son las mismas historias. Sí, como que siempre una niña fantasma, porque dicen, no son niños, son demonios. Bueno. Sí, son. Dicen, no, un niño nunca será un fantasma. Se presentan así porque son demoníacos. ¿Tú sabías eso, querido?
Sí. Que los niños no existen en el mundo espiritual, porque no tienen nada que quedarse. Exacto. Irán directo al cielo o a donde tengan que estar, o al limbo, lo que quieras decir. Pero si se te presenta un niño así, fantasma, es un demonio. Es un demonio. Y por eso siempre se aparecen. Bueno, el caso es, él trabajó un montón en ese hotel y decía, a veces llegaban políticos famosos, con actores de televisión famosos, y decían, van a hacer una reunión en el piso de arriba, pero nadie puede entrar. Entonces él también dijo, pues como nadie puede entrar. ¿Qué? El gerente. Y decían que subían cosas, que subían, digamos, trago, alcohol, que subían gente rara con cajas. Y que un día le dijeron, mira, es que los meseros que siempre atienden, que son 2, hay uno que se enfermó, vas a entrar, lo vas a suplir hoy, pero no puedes decir nada. Él dice que abre la puerta y que lo que vio allí, en ese hotel, Augusta, Bogotá, pueden buscarlo en mi podcast, es algo que a él le pareció horrendo, horrible, que había de todo. Decía, había gente muy famosa, había muchas mujeres allí que las usaban para accederlas carnalmente, pero muchas, y que estaban gran cantidad de sustancias, bandejas enteras de sustancias y de alcohol, y que duraban un montón de tiempo. Y decía además que se veían muy raros, porque no solo era ese exceso de sustancias, digámoslo así, sino que también había olores extraños, que ahí quedaban energías muy extrañas, y que veía que estaban vestidos de manera muy rara. Entonces me decía, en ese hotel se encerraban, decían que eran reuniones, vamos a hacer una fiesta pequeña privada, pero que lo que había ahí adentro, con gente muy muy famosa y conocida, era realmente horrendo. Ahora no sé qué habrá. No, pueden buscar el podcast, ahí está, él narra en un fragmento de eso. A ver, o sea, vuelvo al punto, ¿no? O sea, lo dijiste ahorita, las personas llegan a los extremos con tal de tener más, no perder algo, o simplemente... Es más, yo creo que hasta un punto se vuelve como algo, como una adicción eso. Todo poder es adictivo y el dinero también es adictivo. Sí. Tú te ganas un día $1,000 y ya quieres ganarte 2,000. Claro. Te ganas 100,000, quieres ganarte 200,000. Te ganas 1,000,000, ya quieres ganarte 10 millones. Entre más tengas así de sobre, siempre vas a querer por lo menos mantenerlo o tener más. Sí, nunca hay saciedad. Nunca vas a decir, no, está bien, ya me gané este mes 1,000,000, ahora el siguiente no quiero nada. No, nadie es así. Y por eso la brujería se usa tanto en las personas más humildes como las más poderosas. Y también hay otras cosas, que es la necesidad de controlar a otras personas, que eso está muy mal. Decir, yo no quiero que me dejes, así te odien. Yo quiero doblar su voluntad para volverla mi mascota, mi esclava. Entonces, por eso hay esos hechizos de amor. Amarres, por ejemplo, endulzamientos. Y yo creo que todavía serán más poderosos, más retorcidos, entre más arriba estés, porque siempre vas a querer más. Querido Esteban, está impactante estos relatos que has como almacenado. Ahora tengo una pregunta para ti, ya un poco más como acercándonos a lo personal, ¿no? Porque seguramente todo el mundo te va a entrevistar y les encanta tus relatos y la información que tienes. No quiero ser, ¿cómo se dice? Un poco ignorante, pero según yo, hasta donde conté, tienes 6 publicaciones, ¿no? Sí. 6 publicaciones. Y yo te iba a preguntar, cuando empiezas o sea, bueno, yo sé que eres antropólogo, y como te decía al principio, todos los antropólogos pues pecan de curiosos, ¿no? Son como un gato, así de, por ahí no, ahí quiero, así quiero ir ahí, quiero meterme ahí con Yapachita, con estas cosas, hasta... Has hablado de información como de los monstruos, que son todos aquellos que son del organizado y que han hecho cosas terribles también, como en todos los países grandes. Hiciste la narrativa del vampirismo, eso también me interesa. Sin embargo, a ver, entonces, ¿tu primer planteamiento es ser antropólogo? Ajá. ¿Eso pasa en la ciudad de Medellín? No, de Bogotá. De Bogotá. Y luego terminaste haciendo una especialidad en Salamanca. Sí, yo soy antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, que es como decir la UNAM. Ajá. Y después hice una maestría en historia en una universidad pontificia, que es del Vaticano, que es la Universidad Javeriana, y terminé el doctorado en la Universidad de Salamanca de España.
Y me has preguntado antes sobre mis prácticas. No, realmente no tengo prácticas, pero creo que todo el mundo las tiene. O sea, no soy de ningún culto, pero yo creo que todo el mundo cree en algo, así sea en sí mismo. Y es lo que está pasando ahora con lo de la manifestación. Esa era la palabra, manifestación, que la gente dice, manifieste que va a tener algo. Ya, okay. Eso es magia también. O sea, la gente que dice, manifieste que vas a tener un buen trabajo, dilo, no sé qué. Eso es magia. Pero sí, he escrito varios libros y hay uno sobre vampiros que se llama Vampiros, Caníbales y Payasos, que son historias de vampiros y criminales vampíricos del mundo, pero también últimamente hay muchas historias de vampiros. Uh-huh. A ti que te gustan esas historias y que veo por tus tatuajes que te gusta mucho el tema de vampiros. Me encanta. Hay 2 países donde se dice que hay vampiros activos en América Latina. Uno es Perú. Hicimos una entrevista allí a uno de los testigos. Creo que es una de las más exitosas, ya va a llegar al 1.000.000 de personas que lo han visto, y es de un hombre que es un periodista peruano muy reconocido de un canal de televisión que dice que se encontró con un vampiro. La ciudad de Lima tiene distritos, como decir aquí colonias, o en Bogotá barrios, que son algunos muy tradicionales, y hay uno que se llama Barranco, que da justo frente al mar, y hay un caminito que baja muy bonito hacia la playa, y hay un puente, se llama el Puente de los Suspiros. Es uno de los lugares más turísticos de Lima. Si lo conoces o alguien lo ha conocido, que lo está viendo, saben. Entonces es un puente de madera muy antiguo y se llama Los Suspiros porque uno tiene que aguantar el aire, dice la leyenda, para pasar al puente al otro lado y volver a respirar si quiere de alguna manera enamorarse o tener una enamorada, le llaman ellos, una novia, una pareja. Dicen que durante mucho tiempo empezaron a aparecer de personas fallecidas, desvividas por todo Lima, que no tenían una gota de... Y aparecían, unos tirados a un lado, otros al otro. Este periodista empezó a investigar. Y entonces, un día dijo, voy a ir hasta ese lugar, hasta ese puente, y el camino de abajo es en la zona de Barranco, quiero ir a Barranco para ver, porque muchos cuerpos dicen que las personas desaparecieron en esa zona. Desaparecieron. Entonces él dice que va bajando, investigando, porque ahí desaparece la gente, por uno de esos caminos, y de repente ve en un árbol una figura, dice él, que es como un maniquí, como una especie de muñeco, que está ahí colgado, blanco, que tiene el rostro blanco, que tiene un traje largo y cabello largo, y que él dice, ¿ese muñeco qué es? Y cuando se queda mirando, eso que es, parece un maniquí quieto, así, de pronto se mueve y abre la boca, y dice que la boca está llena como de filamentos, como de algas, y que huele a pescado podrido, y que esa cosa se le lanza encima. Él dice que muy asustado sale corriendo, él no creía en nada, completamente escéptico, simplemente era un periodista iba buscando el origen de los... Sale corriendo y él dice, ¿será que estoy alucinando? Esto casi se muere él, y llega hasta la plaza de Barranco, que es apenas como a una cuadra hacia arriba, y hay unos niños de la calle, habitantes de la calle. En ese momento había muchos niños habitantes de la calle en América Latina, niños muy muy humildes, pobres, y él dice que él, está muy asustado y que los niños cuando lo ven, no lo ven a él, sino miran detrás de él, y que los niños se quedan así quietos y gritan también y dicen algo así como, ¿qué es eso? Él dice que tiene ese problema, y él dice que se encontró cara a cara con un vampiro, y es muy famoso en Lima. Puedes buscar, las historias son asombrosas de la vampiresa de Barranco, o de la mujer vampiro de Barranco, que después va a aparecer muchas veces, ya que te gustan los vampiros. Uh-huh. También hay un caso de un taxista llamado Ciro Asmodeo, lo pueden entrevistar cuando quieran, cuando van a Perú, porque sé que van a ir algún día. Y él dice que él, manejando taxi, hace unos 25 años, ya es un hombre mayor, iba así, recogió una muchacha muy bonita que se hizo en la parte de atrás, y que cuando iba manejando con varias cuadras iba hablando con la chica de un momento le dice algo así como, mira qué lindo la noche, era de noche, qué bueno esto. Empiezan a hablar de cosas así como el país, como a la política, y de repente la chica le dice algo así como, oye, ¿a ti te gusta el líquido vital? ¿Te gusta el líquido hemático? Y él, ¿de qué me habla? No, sí, ¿te gusta o no? Y cuando se voltea, ya no es una chica, la historia siempre del taxista, es una figura horrenda, muy parecida, como deforme, encorvada. Él se asusta mucho, acelera y llega hasta donde hay unos soldados.
y dice que ahí se salva porque los soldados también, y esa criatura sale corriendo. Y la recogió en Barranco. Entonces dicen que si hay vampiros en América Latina es en Barranco, y es la historia de la vampiresa de Barranco, si te interesa. Sí me interesa. Puedes entrevistar, allá hay un montón de gente que la ha visto, o sea, testigos de la vampiresa de Barranco hay un montón. Bueno, retomando un poco estas ideas, o sea, cuando terminas lo de Salamanca es cuando empiezas a incorporarte al mundo profundo del underground de estas historias y estas experiencias, o ya desde antes ya dijiste, yo quiero explorar estos temas así oscuros. Yo empecé, siempre me gustaron, pero yo empecé a hacer esto a partir de una investigación que hice académica sobre cereales. Entonces en Colombia hay una serie de cereales, yo escribí un libro sobre los cereales, que es muy famoso, que es el de los monstruos en Colombia sí existen, que ya lleva más de 10 años y ha sido, pues le ha ido muy bien. Entonces yo no me imaginaba eso, todavía no me lo imagino, no lo creo, y como ese libro le fue muy bien, pues empecé a entrar a medios de comunicación con amigos que ya trabajan allí. Y eso me abrió la puerta a poder hablar de otros temas, como el fenómeno no humano, como las leyendas urbanas, que es de lo que estamos hablando un poco, temas de los que hemos hablado. Entonces, claro, a mí me llamaba la atención todo eso y ya lo leía desde la universidad. O sea, si me ponían 2 libros, uno de antropología dura, pues lo leía, sí, Levi-Strauss, tenía que leerlo, pero si al lado también había un libro de JJ Benítez, me lo leía, o leía libros de ufología, leía libros de leyendas, leía libros de vampiros, toda la literatura. Entonces me gustó muchísimo y ya, o sea, para mí ha sido algo muy importante, porque de alguna manera todos estos temas responden siempre a una pregunta muy importante. ¿Por qué los fantasmas llaman tanto la atención? Porque responden la idea de si existe la vida después de la muerte. ¿Por qué los no humanos llaman tanto la atención? Un contactado. Sobre los contactados no hay pruebas, solo su discurso. No conozco el primer contactado que dice, mira, hablé con el pleyadiano y me tomé la selfie. Estoy con un arturiano y mira, le tengo una uña de arturiano. No existe. Pero la gente lo sigue porque responde la pregunta de si estamos solos en el universo, que es muy importante. Todos los vampiros también representan la idea en el fondo de la vida eterna. Entonces, y de las maldiciones, la brujería responde la idea, ¿por qué me va mal? Es que me van a estar haciendo brujería. O ¿por qué alguien es tan poderoso? Es porque seguro tiene una y hace rituales. Entonces, el mundo paranormal, el mundo del misterio, responde generalmente a las preguntas más importantes de la existencia, y eso es lo que yo creo que hemos hecho. Yo te quería preguntar, y habíamos platicado con Darrell de acerca de eso que acabas de mencionar, de la que hay en Colombia, y sabemos que también estás muy empapado de ese tema. Sí, más que no, digamos que en Colombia hay diferentes tipos de religiosas surgidas dentro del mismo país, con elementos cristianos, elementos orientales. Digamos que lo que uno puede encontrar es que la mayoría de estas nadie las conoce. O sea, no hay de alguna manera una evidencia de que existen. Es más, no tienen páginas de internet, no hay casos famosos de estas. Si tú buscas noticias sobre Colombia, no vas a encontrar ninguna. O sea, ¿pero porque no son públicas? ¿Porque no hacen proselitismo o porque el Estado las prohíbe? Digamos que no están prohibidas, hay libertad de cultos, pero realmente no les interesa. O sea, yo creo que el mantenerse al margen las hace más poderosas. Por supuesto. Y hay algunas de las que son conocidas de las que no puedo hablar. No puedo hablar porque son tan poderosas que no quiero tener problemas con ese poder. Claro. Pero existen, están allí, incluso con miles de seguidores mexicanos. ¿A poco? Miles de seguidores asiáticos que se van a vivir a una montaña. Hubo una muy famosa de la cual sí puedo hablar. Hay una montaña al sur del país, en el departamento del Huila, que se llama el Cerro del Pacandé. Y en el Cerro del Pacandé, en los años 80, la gente empezó a ver personas raras viviendo en la montaña. Los veían caminando, subiendo y bajando. Y tenían una ropa muy rara. Le llamamos nosotros costal. Es una ropa hecha con fibra, como decir, de maguey. Ya. Ya. ¿Sí? Y los veían subir con gorritos y bajando y subiendo. Y les llaman los encostalados del Cerro de Pacandé. Nadie supo muy bien qué pasó con muchos de ellos, pero estaban ahí arriba. Era una
que estaba aislada, gente que se ponía estas ropas y que a veces la gente pasaba y veía a uno mirándote ahí vestido así, pero pues no, hay fotos incluso, podemos verlas en este momento de ellos, pero realmente es algo que todavía no se sabe qué pasó, siguen o no siguen, o sea, las en Colombia son muy misteriosas. Y por lo que entiendo también están como backgrounds, ¿no? O sea, no es como que uno pueda, como bien dices, adentrarte, ¿no? Hay un libro que se llama Que la te espere, de uno de los escritores más famosos de Colombia. Se llamaba, yo lo entrevisté varias veces, se llamaba Germán Castro Caicedo. Germán Castro escribió muchos libros famosos, uno sobre una bruja muy poderosa, se llama La Bruja, tuvo novela de televisión, competía en los canales privados con producciones en calidad como Betty la Fea y demás, que seguro la conocen. Y La Bruja fue muy poderosa. Beatriz Pinzón. Sí, y la Bruja fue muy poderosa y fue muy conocida. Y en La Espere, que es un libro que tiene un montón de premios, él logró infiltrarse y cuenta cómo había una oscura detrás del tráfico de... Y cuenta cómo el hijo de un ministro se reunía con una chica y hacía una serie de rituales que van entre lo erótico y otros más para tener más poder. Pero realmente, más allá de eso, no tenemos datos casi. Sí las hay, y hay unas, vuelvo a decir, muy poderosas, pero pues no voy a hablar de estas porque un saludo a ellos mejor. Oye, ¿hay patrones que se repiten entre estos tipos de grupos en lo que llevas investigando? Sí, yo creo que, y pasa mucho en América Latina, muchas de esas siempre tienen una organización en la cual las personas sienten al principio, generalmente los que son, digamos, los que son llevados allí o los que entran dentro de estas tienen un perfil muy parecido. Son personas que han tenido muchos problemas, son personas que muchas veces han sufrido grandes pérdidas en todo sentido, económico, emocional. Son personas que han sufrido también de mucho maltrato y en estas se sienten aceptados, ayudados. Pero una vez entran, generalmente la mayoría entran en búsqueda de algo que los reconforte. Entonces son personas que tienen muchos problemas, pero allí te dicen tranquilos, aquí vas a encontrar paz, armonía, meditación, tranquilidad. Y una vez entran allí, no se dan cuenta las personas y les van poniendo normas muy fuertes de comportamiento hasta que les hacen entregar sus propiedades y terminan también entregando muchos de sus líderes y lo sienten como si ese fuera algo bueno. Sí, un premio. Sí, como, sí, entonces me toca estar con el gran anciano, me siento feliz. Y el anciano los físicamente. O entregar su dinero. Y también lo otro que hacen es, el resto del mundo es malo. Entonces tú vas a entrar. Entonces al comienzo, ay, qué chévere, hago meditación, encuentro por fin paz. Y después te dicen, sí, ¿sabes qué? Es porque tú estabas mal por tus amigos son malos. Uh-huh. Tu mamá es la que te hizo daño. Por eso vibrabas mal. Corta con ellos. Y al final los aíslan. Y como digo, hay lugares en montañas alejadas que ni siquiera la gente conoce. Yo conozco varios. 2. En montañas alejadas donde hay miles de personas encerradas en las montañas que no tienen comunicación con el resto del mundo. Les quitan los celulares. Uh-huh. Se visten distinto. Es realmente increíble. Sí, pues es un acondicionamiento... pues para quitar y fragmentar, ¿no?, los vínculos más importantes acerca del mundo real, ¿no? El mundo pues cotidiano, ¿no? Sí. Aquí en México hay no sé si en Colombia exista, pues se llama Pare de Sufrir. Y yo me acuerdo una vez que los brasileños, que son cristianos pentecostales. Ya, Pare de Sufrir. Ajá, sí. Que la oración, esto lo digo con mucho respeto a sus feligreses, cuando hablan muy rápido suena como una narración de un partido de fútbol. Que también tiene su propósito, ¿no? Tiene su propósito, claro, que sea silabado. Sí, yo veía la Liga Brasilera a veces, el Brasileirao. Uh-huh. Entonces, no sé, piensa tú, Roberto, ellos son Jesucristo, que suena muy parecido. Sí, claro, es totalmente la dinámica, ¿no? Sí, es como emocionate. Sí, también habla mucho de curaciones y exorcismos, el del corazoncito. Uh-huh. Exacto. Bueno, en una de las iglesias, la sede central está en una avenida que se llama Revolución, junto a una taquería. Entonces, una vez había un anuncio
que decía, si tienes deudas, acércate. Y yo me acerqué. ¿En serio? Sí, me acerqué como... Y tengo el perfil. Curioso. Tengo el perfil, estoy deudoso. Sí. Estaba como curioseando. Entonces, el chiste es que ellos te pagan como lo que debes, pero tú tienes que pagar quedándote ahí. O sea, como con trabajo. ¿Es en serio? Sí, Es como una tienda de raya de esas antiguas. Sí, sí. y sí, creo que eso sí ya no pregunté, pero yo imagino que si no pagas van y te buscan, porque tienes que te toman tus datos y todo. O sea, ahí te habla. Para mí eso es una... Bueno, O sea, es una forma de jalar gente, porque incluso, perdón, decías hace rato que les quitan los bienes. Muchas de esos discursos es: Dios me está diciendo que me des tu casa, ¿tú para qué la necesitas? Y esto le debe de pertenecer a los que estamos aquí. Y dices, oye, o sea, no inventes, o sea, ¿cómo le quitas eso a la gente? Hay una organización religiosa, no voy a decir que sea mala ni buena, o sea, es una iglesia protestante colombiana que está por todo el mundo. Aquí hay, yo he visto también de estas. Okay. Y no los critico ni nada, pero tienen algo que es sorprendente, que es que ellos aseguran que dentro de sus feligreses hay profetas. Y la forma como tú, así como allí te pagan las deudas, la forma como tú ingresas es porque ellos dicen que cuando uno va a su culto, a veces hay mujeres, muchas muy jóvenes, generalmente son mujeres, que tienen el don de la profecía. Okay. Entonces tú entras a la iglesia y lo primero que te dicen es: Armando, tú vas a pelear con tu abuela mañana. Tú vas, entonces ella y entran en trance. Y aquí también hay esa iglesia en México, no voy a decir cuál es, y lo respeto, solo cuento que esa es la forma como mucha gente dice: ay, voy a escuchar mi profecía, y a los 2 días ya está en el culto. Es una forma de integrarse, ¿no? ¿Creen que sea que la gente haga eso porque no tiene una espiritualidad firme? O sea, no tiene una espiritualidad sana. Lo que pasa es que la espiritualidad es individual. O sea, el sistema de la religiosidad y estas de las que estamos hablando son estas cosas del iceberg que nosotros decimos que están expuestas, porque no es como que tú hayas sido reclutado oscuramente y de pronto llegaste ahí a la mitad del bosque, así como él está narrando el maestro. O sea, esto está expuesto, y como está expuesto, como la cienciología, como la luz del mundo, como otras que no quiero tocar pero que también son ¿no? Tienen este fenotipo específicamente de tenerlo hacia afuera, está expuesto. Inclusive tienen canales de televisión. Sí, claro. Sí, y 24 horas el Sí, canal. y que no sabes que son de ellos. O sea, estás viendo a veces contenidos, incluso hay, y esto lo digo, hay actores, podcasts muy conocidos, no puedo decir de quién, en América Latina, que sus podcasters, así como nosotros acá, están afiliados a alguna de esas religiones, pero ellos no lo dicen, y de vez en cuando se nota en sus charlas. Por ejemplo, te van a decir cosas como, no voy a decir de cuál, pero te dicen, por ejemplo, como: busca tu brillo interior, busca tu luz interior. Sí. Hay que encontrar, chicas, hay que encontrar tu luz interior, y después buscas si está afiliada a esta organización tan poderosa. Claro. O sea que estas mismas organizaciones impulsan con dinero a estos podcasters. No sé, pero sí hay una conexión entre ellas y las organizaciones, pero no puedo decir que les den dinero porque no sé. O sea, claro. Sabes que lo son porque entre el discurso que están dando lanzan como esos detallitos que hacen parte de la doctrina de estas organizaciones. Y eso lo han hecho desde hace muchos años. Pues también, a ver, entonces, esto está interesante porque entonces los que, no sé, esas personas que escuchan ese podcast, de alguna manera están como rindiendo culto porque están escuchando eso. O sea, están muy atentos a eso. Y al mismo tiempo, el que está haciéndolo, el podcaster o el actor o lo que sea, está ejerciendo como si fuera un pastor, un rol. Y al mismo tiempo está, digamos, sin que te des cuenta, evangelizándote, no sé si es el término, pero sí está, digamos, dándote doctrina, digamos. Y mucha gente no se da cuenta y dice: ah, mira, es que está empoderando tal tema, o mira, es que es de finanzas. Entonces ves un podcast de finanzas y él te habla del trading y no sé qué más, pero después te dice: no, mira, lo importante es tu alma y tienes que encontrar la luz, y para hacer eso, para hacer trading, yo lo primero que hago,
un ejemplo, es entrar 3 veces al día a las 3 de la tarde, te está mostrando un tipo de ritual. No te das cuenta. Y lo está ligando. Si lo logras así, vas a conseguir millones de dólares. O sea, en el fondo hay una ritualización que no es evidente, uno no se da cuenta, pero cuando tú ves a ese podcaster, miras a qué organización religiosa él está suscrito, ahí está, dice, hace parte de esta iglesia. Wow. Sí, lo que pasa es que también estos grupos adoctrinantes, para no poner la palabra que nos van a volver a quitar, y luego nos dice la gente que nos ve, es que ¿por qué tapan las palabras? No somos nosotros, se los prometemos. Eso es una prueba de que no las queremos adoctrinar. Yo que más quisiera dejar Sí, de claro. clase. ¿De cuál creen que somos? No mentiras. No, bueno, yo la mía está muy expuesta. Sí. Pero no, a lo que voy es que la necesidad del cliente, o sea, literal, como marketing, tiene, o sea, digamos ya en ese sentido adoctrinativo, tiene diferentes aristas que convierten al practicante en esta debilidad sublime para adherirlo. Claro, o sea, mira, tú quieres ser millonario. Hay mucha gente que quiere ser millonaria. Otros no. O sea, cada quien tiene su necesidad. Hay gente que vive feliz en su casita y no busca más. Pero hay otros que quieren tener mucho. Y entonces quieres ser millonario y no tienes dinero. Entonces te pones a ver podcast de gente, ese es el ejemplo más, de gente que te dice que vas a ser millonario. Y él te va a decir, mira, para ser millonario tienes que hacer esto, tal, otra cosa, y te van a decir cosas mágicas. Entonces te van a decir, no, tienes que visualizar y tienes que concentrarte y vas a lograr lo que sea porque tú no eres como los inútiles, tú no eres como los... y dicen, los demás no son como tú eres especial, tienes que hacer esto. Yo, por ejemplo, no tenía nada y yo soñé con esto y yo todos los días a las 3 de la tarde, a las 3:33 me concentro y veo tal pantalla y tal. Eso es incluso luciferismo. Sí, es luciferismo, por supuesto. Entonces no lo sabes, estás entrando en un podcast de finanzas, pero ahí hay una doctrina luciferista satanista, que es la misma del pacto diabólico incluso. Por supuesto. Pero no te estás dando cuenta. No estoy diciendo que sean todos, sino hay algunos que uno evidentemente lo nota, incluso en la forma como se visten, y después ve las noticias que hace parte de tal organización. Oye, ¿y alguien puede entregarte sin que tú lo sepas? Yo creería que es como todo en la vida, o sea, tal vez tú no te das cuenta a veces en los discursos, incluso en la política, ¿no? Entonces tú empiezas a ver, veamos este podcast político porque me gusta, tal, no sé qué, y terminas después votando por un político o apoyando a un político que hace cosas que no te gustan, pero sientes de alguna manera que tienes afinidad. No sé, digamos tú eres de un partido específico, no voy a decir cualquiera, uno que ya nadie sea, el Partido Liberal. Entonces tú eres del Partido Liberal, eso ya no existe, existió, hubo liberales conservadoras, ya no hay así esos partidos. Entonces eres del Partido Liberal, pero este candidato no te gusta porque sabes que es ladrón, porque sabes que es maltratador, porque sabes que es una mala persona, pero votas porque eres del Partido Liberal, porque has escuchado y porque te sientes identificado. Si tú te sientes identificado con esa idea de prosperidad, de manifestación, por ejemplo, vas a terminar haciendo todo lo que este señor te diga, comprando sus cursos, comprando su curso para ser rico, y vas a darle dinero, aunque sabes que tal vez no es bueno. Entonces pasa muchas veces, y hay muchos así. Sí, que caen en esa... Claro, y no vas a ser millonario. Algunos lo será, tal vez, sí, y le funcione, no tengo problemas, pero algunos sí lo harán. Sí, porque como les decía, es a la muestra del mejor postor. O sea, porque no solamente estas son las partes religiosas, punto. Pero la religiosidad está malentendida sobre el estímulo de Dios, pero ¿en dónde está Dios? ¿No? O sea, Dios puede ser el dinero, puede ser el poder, puede ser el conocimiento. Hay un grupo de estos, peligroso, que es coreano, que se especializó en el TikTok para hacer personas que hacían como influencers y eran cantantes y tal, y el líder de este grupo empezó a promoverlos. O por ejemplo hay grupos que tienen que ver con el ejercicio. Hubo muchas personas que se metieron al ejercicio cañón o a esta parte del yoga, o sea, porque se va disfrazando y de pronto se convierte en un grupo totalmente de este tipo de control mental. O los ovnis, hay mucha gente que le gustan los ovnis y dice, ay, quiero ver que apareció un video de ovnis, yo que trabajo con temas de ovnis y demás, dice, ay, se ve, se nota, esto es algo secreto. Entonces, claro, le gustan los ovnis y después ya pasas de ahí a escuchar testimonios y dice, vamos a hacer un encuentro y ya cuando te das cuenta estás en una... O sea, claro.
todo tema que supla una necesidad puede convertirte en un gregario de otro. Todo tema que supla las carencias que tú tienes, afectivas, eróticas, emocionales, de dinero, materiales. Todo lo que te prometa eso te puede convertir en eso. Pero antes de eso, quisiera contarte una historia que está de moda, más una leyenda urbana. ¿A ti que te gustan los vampiros? Sí, por favor. Que está de moda en Colombia. Yo participo en un podcast no, es un programa de radio, que es el más importante de Colombia, que se llama El Cartel de la Mega. El director es un muy buen amigo mío, saludos, se llama Daniel Tres Palacios. Saludos. Y Daniel, sí, así como en radio, saludos. Esta noche, saludos. Lo voy a hablar como si fuera radio. No, Daniel recibe llamadas de los oyentes. Y un día llamó un oyente, se volvió viral. Lo puedes buscar en TikTok, en YouTube. Y es una historia muy extraña que tiene que ver con tu tema, me acordé. Ya que estamos hablando de y con vampiros. En Bogotá hay una montaña muy grande que se llama Monserrate. Es un cerro. Es el más importante. Desde casi toda la ciudad lo ves. Tú estuviste ahí, entonces se ve arriba una iglesia en una montaña. ¿Dónde está la Virgen Morena? Al lado está Guadalupe, y en el otro está el Señor Caído. Entonces Guadalupe está en la montaña al lado y a este lado está Monserrate, que es macho y hembra, digamos así, masculino y femenino. El sol y la luna. Por supuesto. Entonces resulta que allí en Monserrate sube la gente a hacer ejercicio, porque es una montaña, la subida es dura, también un telesférico, un funicular, que es un trencito que te lleva. Y allá arriba van todos los turistas. Si vas de turismo, te van a llevar a Monserrate, es de lo más turístico que tiene Bogotá. Y ves la ciudad, y bueno. El caso es que se recibió una llamada de una persona que aseguraba que habían hecho una producción ahí arriba en Monserrate de televisión, y para eso habían puesto unas cámaras escondidas en los árboles. Entonces, entre los árboles pusieron cámaras porque querían hacer una producción de televisión, grabar un time-lapse, estas cosas. Y las dejaban prendidas toda la noche, encendidas, para hacer estas figuras de time-lapse, que son, para los que no sepan, es como cuando tú ves esas imágenes que el sol sale y vuelve en un segundo. Entonces, las dejaron ahí. Y dicen que en esas grabaciones, mira que eso tiene que ver con vampiros y con leyendas urbanas, los tres en uno. Wow. Y que en una de esas grabaciones empezaron a ver unas personas muy raras que llegaban a las 10, 11 de la noche. Que eran personas que iban como con unas ropas como sotanas blancas, que iban caminando y que algunos parecen, pues no se sabe muy bien porque esa cámara para hacer un time-lapse graba poquito, algunos parecían flotar como si no tuvieran pies. Lo raro es que dicen que en esas grabaciones, tipo leyenda urbana, esto es una leyenda urbana, veían a estas personas cargando otras que estaban vestidas normal, como tú y como yo. Bueno, no como yo, pero como muchos. Y que en un momento en una de esas cámaras se ve como en una esquinita, como llegan otras de estas con sotana, se agachan y empiezan a morderlas. Y a brazos, piernas, empiezan deditos. Le empiezan a quitar los dedos a alguien. Y no se escuchan gritos porque no hay audio en estas cámaras, pero se ve como la gente se mueve y le van quitando pedazos. Y después los ven como si se alimentaran de ellos. Entonces se dice que ahí hay una especie extraña, y aquí viene la parte más de leyenda. Dicen que después empezaron a investigar y encontraron detrás de la montaña como una especie de casa donde se reuniría esta gente, y que alguna vez alguien entró, aquí viene lo fantástico del género de lo paranormal, que alguien entró a esa casa y que había un hombre con aspecto europeo, con nariz así aguileña, con ojos azules, tipo Crepúsculo, y que les dijo, es que yo les voy a decir la verdad, sí, aquí los turistas que se pierden, porque se pierden turistas, nosotros nos vinimos a vivir acá, no somos de acá, pero nosotros nos alimentamos de ellos, porque somos vampiros. Entonces, si ustedes buscan la historia de vampiros de Monserrate, ahí les van a salir. No creo que existan, pero algo que sí es cierto es que ha habido muchas desapariciones en la historia de gente que se pierde en la montaña y que algunos no aparecen. Entonces, tal vez se construye la historia sobre esto. También hay cultos que se han hecho allí, hay gente que cuenta historias de que como esto es un lugar sagrado, muy católico, que allí en la cima se han visto a veces personas satanistas haciendo rituales o en el camino. Entonces es como una mezcla de todas estas, pero es una historia de vampiros que ahora es muy popular porque mucha gente dice, sí, ahí atrás
los que se pierden en Monserrate es que ahí viven vampiros que no solo se alimentan de ellos, sino que los devoran. Entonces les puede parecer interesante. Y es muy masivo. Ustedes, los que lo están viendo, busquen en redes sociales Vampiros de Monserrate y van a escuchar los testimonios de gente que dice que los vio. Recuerden que si se corta un poco porque hablamos de temas medio explícitos, el Spotify, esto ya no tiene censura, pero porque ahí nos dejamos ir ahí nos dejamos ir con todo. Oye, ¿alguna vez corriste peligro en alguna investigación? Ajá, justo iba a hacer eso. Digamos que... De lo que sea, pero de estos temas. No, afortunadamente no. Sí, alguna vez. No peligro, pero sí se sentía la tensión. Y fue aquí en México, México alguna vez. Hay un libro que yo tengo, que les recomiendo, que se llama Pablo, Patrones de la Brujería. Y gran parte de ese libro lo investigué aquí. ¿Ah, sí? En muchas zonas del país. ¿No? Bueno, ahí hay historias de Tijuana, hay historias de Culiacán, hay historias de Mazatlán. Es que te fuiste a lo pesado. Pero la gente es muy linda, nunca había ido a un lugar la gente tan amable como Mazatlán, y como la gente es muy bella en Culiacán. Y allá fui donde Malverde, sí, a la capilla. Y en Tijuana está Juan Soldado, que es otra deidad. Entonces estuve investigando esas, y no voy a decir en dónde. En todos los lugares me trataron muy bien, ¿sabes? O sea, son lugares de gente muy cariñosa. Y se come muy bien, y se vive muy bien. O sea, no, nada, como en Mazatlán la comida es deliciosa. Y ¿cómo se llama eso? El malecón. El malecón. La pasas muy bien, es un malecón gigante, ¿no? Y hay una cueva que donde estaba el diablo, no sé si ustedes conocen esa historia, el diablo de Mazatlán, tiene una reja, y ahí supuestamente está encerrado el demonio, que dicen que me lo contaban allá, que en los carnavales desaparecían gente y no sé qué más, el demonio, el diablo. Y en Colombia también. En algún momento en esas investigaciones, pues cuando uno está así preguntando, pues si ves a alguien que está, no en estas zonas, en otras zonas de México, ves gente como que te vas caminando una cuadra y otra vez los ves. Entras a almorzar y 3 horas después otra vez los ves. Como una especie de... No, como que... O una vigilancia. ¿Qué está haciendo esta persona acá? Sí, ya. Entonces, sí, uno lo siente así, ¿no? Como que, estás en el hotel y sales otra vez. Y ahí están otra vez. Pero, o sea, me refiero a que esto o puede ser casualidad, ¿no? Puede ser casualidad. Pero eso te hizo sentir vigilado. Sí, pero no creo que haya sido. Puede ser casualidad, ¿no? Es como si tú sales por la mañana y ves una persona, y después por la tarde la vuelves a ver, y por la noche la vuelves a ver, ¿no? Pero no, pues no. Pues Mazatlán es complejo. Pero a mí me parece una ciudad muy bonita. Es muy bonita, pero no sé si sabías que ahí estuvo Erickson. Y fue la primera que fue también de nervios y tuvo un grupo de poder, una mansión. No conocía esa historia. Sí. Y ahí en los 70s hasta fue gente perteneciente a Aleister Crowley, Kenneth Grant, toda la banda pesada de Charles Manson, o sea, sí. No conocía esa historia. Hay unas historias muy bonitas allí. Hasta demolieron esa casa. ¿De verdad? Curiosamente. No, la aprendieron, ¿no? Sí. No conocía eso. Sí, yo tengo un amigo que de morro se metió ahí y pues narraba unas cosas que encontró internas muy fuertes. Igual allí la vista es impresionante del Mar de Cortés y las... Sí. Es hermoso, sí. Pero no, sí, y realmente lo que uno hace es investigar hasta cierto punto lo que es invisible. Y cuando hablas de lo invisible, en muchas oportunidades es muy atractivo porque es un tabú. Entonces es un tabú como lo es cualquiera, la es un tabú. Y cuando hablas de la es atractivo, es como cuando habla la gente también de erotismo. Entonces, claro, en un canal de YouTube podemos tener en este video 10,000, 20,000, 30,000, 100,000 vistas, pero siempre los videos no por nos quintuplicarán. O sea, tú entras a una plataforma de estas como YouTube, pero para adultos más para grandes. Adultos, tú vas a ver que el video que tenga menos reproducciones tiene 20 millones. O sea, las reproducciones son 10 veces más que las que puede tener YouTube. Es un negociazo. Claro que es sí. el negocio, creo que más redituable, yo creo. Tiene muchísimas reproducciones, pero porque rompen un tabú. Entonces, cuando tocas temas enigmáticos, estás rompiendo hasta cierto sentido tabús. El tabú de lo establecido, el tabú de la ciencia, ¿sí? Entonces hablas de lo imposible, y lo imposible es atractivo. ¿Tú cuál dirías que es tu experiencia, o si has tenido experiencias en la investigación, ¿sabes? Que tú pongas en duda un poco la realidad.
O sea, no desde esto que ya te preguntaba mi querido Armando, sino ahora desde tu experiencia como Investigador. sensorial. Pero mira, yo siempre he querido y por eso lo busco. Entonces yo siempre he querido, me encantaría ir a Lima, Perú y en Barranco ver a la vampiresa. Quisiera verla y tomarle una foto y hablarle. O sea, decirle, muérdame si es real. Pero nunca lo he podido. O sea, o me encantaría ir a la zona del silencio y ver un alienígena y decirle, llévame mediodía a dar una vuelta. No hay que hablarle a Johanan Díaz. Sí, le decía que te lleve. Pero nunca lo he visto, ¿sabes? O sea, por eso lo sigo buscando. O sea, no has tenido esa experiencia todavía. No, he tenido 2 o 3 experiencias, pero que podrían ser no concluyentes, ¿sí? O sea, son cosas que me parecen curiosas, pero que no puedo decir esta es una prueba definitiva de algo. Como a otros investigadores que sí les ha pasado, ¿no? Hay investigadores como Miguel Blanco de España que dice que vio al diablo debajo de una caja en Haití. Que él estaba en un ritual y de pronto una caja, y empiezan a meter debajo de la caja ron para alimentar y llamar a un diablo, y él le pide al húngaro sacerdote, al sacerdote budista, que por favor le deje verlo. Él dice, no, es muy peligroso, no te lo voy a mostrar. Por ahí está en YouTube la historia, él dice, no te lo voy a mostrar. Y dice, no, yo quiero verlo. Entonces dijo, sí, un segundo. Y levanta la caja y dice que abajo había un ser chiquitico con ojos amarillos en la caja, mirándolo muy mal con la botella de ron, y que lo volvieron a tapar. Entonces eso le pasó a Miguel Blanco, que es un periodista español. Otros periodistas cuentan historias así. Yo nunca lo he vivido, yo lo quiero vivir algún día. Seguro. Oye, y en tantos años que llevas investigando, ¿no crees que a lo mejor eso te lleva a caer como en una adicción, lo que decíamos hace rato, con tal de ver algo o que algo te pase? No, yo creo que siempre vas a querer verlo, ¿no? Entonces yo me he entrado a lugares supuestamente donde hay apariciones y nunca he visto nada. Quiero verlo, o sea. No, yo creo que algún día cuando lo consiga lo dejaré de buscar, ¿no? Pienso. O sea, en ese momento... Porque una adicción es como, digamos, tú quieres más siempre, ¿no? Entonces tú dices, no, adicción a cualquiera puede ser adicto a cualquier cosa, ¿no? Entonces, no sé, soy adicto a TikTok. Entonces, no, la adicción es que quiero ver más, pero no puedo hacer nada distinto. Tengo que comer, pero, no, TikTok. Tengo que trabajar, no, TikTok. Puede ser una adicción. Yo creo que esta búsqueda no es una adicción. Yo creo que el día en que encontraré algo definitivo, digo, esto ya es verdad, lo contaré y buscaré por otro lado otras cosas. Como la película de La Novena Puerta. Basada, sí, en una novela de Pérez Reverte. Que hasta que no llegó el diablo y le dijo, ¿qué hueles? ¿Eres tú? No se dio cuenta. No se dio cuenta, claro. Sí, podría ser. Pero realmente el mundo en el que vivimos está lleno de misterios y que por lo menos pudiéramos encontrar uno, no sé, ir a Mazatlán y mientras come uno de esos deliciosos vampiritos ver una sirena. Se llaman vampiritos, ya que te gustan los vampiros, esa comida es deliciosa. Sí. Mazatlán es riquísima y estar en el mar y de pronto ver una sirena, ahí ya diría, wow. Un tritón así, con un palo. Actualmente tienes un nuevo proyecto de publicación, estás en una investigación. Estoy trabajando en un libro, espero que esté el otro año. Ok. Sobre historias así, leyendas urbanas, y en otro que espero que esté en 2 años, de historia oculta de Colombia. Historia oculta del país, historia secreta de Colombia, historia, lo que nunca nos han contado, o sea, historias que han ocultado durante siglos. Y algún día quisiera hacer una de América Latina, pero pues vamos, una historia oculta de la América Latina. Oye, esa de historias ocultas, cuéntanos algo, bebé. Algo que puedas contar. Es que está muy interesante. Sí, mira, o sea, por ejemplo, algo de que podría ser oculto es lo que estábamos hablando. Hay un momento en la historia de nuestro continente que también pasó en México. Y ustedes, los que nos ven, conocen, muchos de nuestros héroes de independencia hacían parte de... Y se saludaban con esos... Simón Bolívar, que es el principal, le llaman el libertador, es el libertador de los países de la Gran Colombia, y San Martín, que es el libertador de Argentina, en algún momento se encuentran en Perú, en Lima, y entran a una casa. Perdón, en Lima no. Se encuentran en Guayaquil, Ecuador, y entran a una casa y se encierran. Nadie sabe de lo que hablaron, pero hay indicios de lo que hicieron. Los dos eran masones, sí, masones.
y dicen que los dos se saludaron con un saludo secreto. Y lo que dijeron ahí cambió el mundo. Vamos a revelar parte de eso. No se los puedo contar, pero Me encanta. Pero esa historia, ese encuentro entre San Martín y Bolívar es realmente sorprendente. No, bueno, algo así también, que no es de ese libro, pero que me parece sorprendente son los que es otro tema, pero hay momentos en la historia que cambian, por ejemplo, que tiene que ver con esa mística y eso. Napoleón, por ejemplo, va hasta Egipto y se queda a dormir dentro de la pirámide. Dicen que cuando sale de la Gran Pirámide de Egipto, Napoleón ya es otro, y el mundo cambia. O sea, hay cosas que pasan puntuales. O el que también pertenecía a una sociedad secreta, ¿no? Sí, a la sociedad de Thule. En la sociedad de Thule, sí. Que venía de unas enseñanzas de una mística que se llamaba Madame Blavatsky. Sí, no, yo siempre digo que Blavatsky se la cagó así en sus escritos, no lo dimensionó. Hay unas cuevas donde, bueno, esa historia es mucho más compleja, pero es bien interesante. Y no, sí, detrás de todo gran poder hay místicos, hay símbolos mágicos, los encuentras en todas partes, ¿no? Pues en Estados Unidos está Bohemian Group, que efectivamente existe, o sea, no es una... Sí, no es mentira. No es mentira, o sea, se exagera, ¿no? Se puede decir cosas que no sean verdad, pero estas sociedades existen, sociedades secretas hay por todas partes. Lo platicábamos, ¿te acuerdas? Sí, pero son tan secretas que pues ni siquiera sabemos cómo se llaman, por eso son sociedades secretas, o sea, no podemos, es más... que están al más alto nivel. Es como lo que decía al comienzo, o sea, nadie los va a conocer, o sea, ni siquiera sabemos quiénes son, cuántos son, dónde están, pero que si hay sociedades secretas, es evidente que existen, ¿no? Sí, lo que le decía en uno de los podcasts que tenemos es que nosotros creemos, sobre todo en Bohemian, que están rezando a Moloch, pero quién sabe en realidad si es Moloch, ¿no? O si realmente sea nada más una representación que ponen para ocultar, por supuesto, la verdadera sociedad secreta, que es tan secreta que ni siquiera conocemos. Pues en Yale Skulls and Bones, o ¿no? Puede ser cualquiera, incluso algunas que no conozcamos. Hace un tiempo, un periodista entró en Wall Street en un edificio, incluso les voy a colocar la foto. Un periodista de Nueva York entró a un edificio porque estaba cubriendo una noticia económica. Abre la puerta y lo que ve adentro es un montón de gente vestida de forma muy rara. Toma las fotos, sale y después descubren que entró a una sociedad secreta y estaban en pleno culto y eran gente muy poderosa y las fotos están. Pero pues, ¿cuántos se reúnen? ¿Por qué se reúnen? ¿Para qué se reúnen? No tenemos ni idea. Simplemente el tipo llegó y dijo, no, estoy grabando, voy a hacer un reportaje sobre las acciones de la naranja, por ejemplo. Sí. Y llegó, abrió la puerta y ¿qué es esto? Sí. y les tomó fotos. Antes no se dieron cuenta. ¿Se publicó? Imagínate, se dan cuenta y no sale de ahí. No, pero se publicó, está publicada las fotos. Pues es que si así estás expuesto, a la gente se le va a olvidar. Y algo que tienen las sociedades secretas es que son están vacunadas. Porque controlan también los medios de comunicación, sí, claro. El contexto, ¿no? Amigo, qué buen podcast nos... ¿Verdad que sí? Híjole, yo quiero que nos sigas regalando un poco más de... Por ejemplo, yo voy a ir a buscar tus libros. La verdad es que de haber sabido, o sea, porque también pues yo soy muy vampiro, entonces era muy temprano para mí, había sol, entonces dije no, pero me encantan los empastados que tienes, creo que son los dos, que son como de pasta negra, sí, increíble. El libro negro de la brujería en Colombia y el otro es Pablo Patrullas de la Brujería. Los pueden encontrar ahí en Busca Libre o en las librerías. Aquí en México, en las librerías principales, si quieren un libro de Esteban Cruz, ahí te los muestran. Amigo, tus redes sociales. Sí, por favor. Pueden buscar como @cruzescribiente en todas las redes. Cruz Escribiente, y en el podcast de Historias Paranormales y el de Más Allá con Esteban Cruz. Hay muchos más allá del miedo. Son muy buenos. Más allá del silencio, más allá del rosa. No, este es Más Allá con Esteban Cruz. Lo encuentran y gracias. Ahí pueden ver historias increíbles. Amigo, está abierta la invitación a la parte 2, 3, 4, 5, 6. Las que gustes. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Amigo, despide este hermoso podcast. Pues como ven, querida comunidad, nosotros tenemos que hacer periodismo de otro tipo, ese periodismo que a veces está muy expuesto y siempre tenemos la venia, la gracia, ahora sí que de los dioses, de que nos mandan gente súper preparada, súper increíble, o sea, puro crack en nuestra mesa. Esto es Invitado a lo Desconocido. Esteban, de veras, de nuevo, es un placer tenerte aquí, tener a un colega también. Sé que te vamos a ver mucho más en México. Sí, volveremos. Es un país
país hermoso, divino. Un saludo a la gente del estado de Sinaloa, del estado de Nayarit, de Baja California. Ahí he estado y son lugares muy muy bonitos y tengo los mejores recuerdos. Qué chido. Encantado. Y estamos con Armando Bonilla. Todos los jueves, 10 de la mañana, estamos ahí subiendo capítulos. Ya saben, Spotify, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, así nos encuentran. No hay nada que cambiarle, todo es invitado a lo desconocido. Yo soy Adriel Molmont y recuerden que estamos en esta mesa para ustedes. Nuestros canales están abiertos, nuestros canales de WhatsApp, nuestros canales, siempre tratamos de responderles puntualmente. Pero sobre todo recuerden que en esta segunda temporada de Invitado a lo Desconocido, lo más importante para nosotros es la cercanía con nuestra comunidad.